Bueno, nos metemos en la próxima entrevista y realmente es atrapante el tema, por lo menos a mí me gusta y mucho. Justamente, ¿por qué nos interesan tanto los temas que tienen que ver con asesinos seriales? ¿Qué han hecho? ¿Cómo fueron, de hecho, diagnosticados algunos de los más conocidos casos y personalidades vinculadas a esta temática? ¿Dónde está, además, la línea que puede llegar a separar la cordura de la locura? Bueno, de todos estos temas vamos a estar hablando con el autor de El origen de la monstruosidad, el nuevo libro del psicoanalista Jorge Bafico, que muy amablemente nos acompaña esta mañana. Jorge. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Acá tengo el libro y hay un diseño, obviamente, que está presentado. Es una reedición, es un libro que toma un trabajo anterior y que agrega nuevos casos y nuevos elementos. ¿Cómo lo definirías? Bueno, es un libro que en realidad me ha dado muchas satisfacciones porque salió hace bastantes años acá en Uruguay, en el 2009, y después se editó en Argentina. Ajá. En el año 2015, y ahora se vuelve a editar en Uruguay con algunos casos nuevos, con 4 casos nuevos, por el sello Aguilar. Concretamente, el libro lo que hace es abordar desde, digamos, desde tu profesión, desde tu área, los casos más emblemáticos o algunos de los casos más emblemáticos de asesinos seriales. ¿Desde qué perspectiva, desde qué lugar lo abordás esto vos? A mí lo que siempre me llamó mucho la atención es esta fascinación por los asesinos en serie y como moda de los asesinos en serie en relación a las series, a los libros, a las películas. Y siempre me planteé si el asesino en serie tiene que ver con una patología. O sea, se puede hablar de una estructura de personalidad de asesino en serie. A partir de eso hice un doctorado y mi tesis de doctorado trabajó ese tema, que parte de eso está en el libro. Y lo que yo planteo es que es un fenómeno transclínico. ¿Qué quiere decir un fenómeno transclínico? Son sujetos de determinadas características que pueden ser diferentes patologías, pero que tienen como característica principal en cuanto al acto el matar a otras personas y en parte gozar de eso. O sea, no hay una estructura específica. ¿Y por qué porque una cosa es el asesino en serie o quien presenta esta patología, pero al público, al gran público, ¿por qué nos despierta ese interés? Porque en realidad probablemente tendríamos que decir, nos tendría que rechazar una personalidad con estas características. Bien, estos sujetos, estos casos que aparecen ahí, digamos, si bien pueden girar entre lo que podrían pensarse como psicosis o perversión, siempre hay una cuestión perversa en juego. ¿Qué es la cuestión perversa? Es aquello que algunos sujetos hacen y uno, digamos, no le gusta, pero no deja de mirar. ¿Qué nos ha pasado a nosotros? Freud lo decía claramente, decíamos, los neuróticos, o sea, cuando dice los neuróticos se refiere a la mayoría de las personas, ¿no? En realidad son la contracara de la perversión. ¿Qué quiere decir? Que nosotros nos horroriza eso, pero de alguna manera nos fascinamos, soñamos con cosas que después nos horrorizan a veces, decimos cosas o deseamos cosas o fantaseamos cosas que nunca hacemos, pero digamos la maldad de alguna manera, esa cosa perversa está presente en nosotros también. Entonces, estos sujetos nos generan una atracción. No porque sí, los libros y las series que más se venden son la serie de narcos o de asesinos en serie. Toda la cuestión criminológica es una cosa que nos fascina. ¿Por qué? Porque hay algo que nos toca, desde el horror, pero nos toca. Podemos decir que es algo que está en todos, sí, y que se desarrolla en determinadas condiciones. Vos ahí presentabas como listas de perfiles, ¿no? Los organizados, los criminales no organizados, pero en la mayoría de los casos también son familias disfuncionales, con madres poco presentes o poco cariñosas, figuras paternas también con determinadas características. Ahí hay una... Sí, está muy bien la pregunta. Se pensaba, de hecho, el que acuñó el término asesino en serie, se llama Robert Ressler, que es un investigador del FBI, que bueno, fue el que asesoró varias de estas series criminológicas, planteaba que era un problema familiar, que era un problema de amor. En ese punto yo estoy de acuerdo, pero me parece que Robert Ressler lo planteó equivocadamente, porque él decía, si pasa tal cosa entre los 8 y los 10 años, que tiene que ver con una familia disfuncional, con una madre fría, con un padre ausente, y en la preadolescencia, 11, 12 años, ese sujeto no tiene posibilidad de aferrarse a otra cosa, a otro lazo emocional,
¿no? Tíos, primos, amigos, seguramente puede ser un asesino en serie. Sin embargo, la historia demuestra que no todas las personas que pasan por eso son asesinos en serie. Y es más, y ahí algunos de los casos que aparecen tienen familias que no eran disfuncionales. Claro, puede haber una familia modelo, entre comillas, ¿no? Jeffrey Dahmer. Que termina, ahí va. Jeffrey Dahmer es un caso bien claro que aparentemente su familia era una familia, digamos, normal. Ahora, después tenemos que valorar qué es la normalidad. Claro. Cómo se vive la interna de una familia. Una familia puede ser muy funcional y muy normal, y de normal no tiene nada. Entonces, hay que ver cómo ese sujeto, frente a los acontecimientos de su vida, traumáticos o no, los metaboliza. ¿Por qué en algunos casos incluís en este trabajo, en los casos nuevos, el caso de Nair Galarza? Sí. Nair Galarza, el caso de la chica en Argentina que mató a su novio y que en definitiva terminaría siendo eso, un homicidio especialmente agravado por la premeditación, por la frialdad de ejecutar a su novio por la espalda y punto. Es decir, no tenemos 4, 5, 6 muertes de Nair Galarza. Pero se ha mediatizado tanto este caso en la vecina orilla que lleva a incluirlo. ¿Por qué, utilizando este caso, que es paradigmático tal vez, o hasta de más, por qué terminamos, o hay gente que termina endiosando a los asesinos en series o a personas que han cometido y ejecutado actos monstruosos? Bueno, acá son como dos preguntas, Sí. ¿no? ¿Por qué generan fascinación? ¿Por qué las mujeres se enamoran de los asesinos en serie? De hecho, la mayoría de los asesinos en serie reciben cartas diarias de mujeres que están dispuestas a redimirlos. De hecho, muchas mujeres tienen características similares a las mujeres que mató ese asesino en serie. Eso por un lado que... ¿Por qué eso? Porque algo ahí del otro se juega, se complementa. Ahí habría que ver caso a caso, porque una mujer, digamos, se enamora de un asesino en serie que mató a una mujer parecida, de características físicas similares. Bueno, ahí habría que hacer una investigación caso a caso. Con el caso de Nair Galarza, a mí lo que me llamó la atención, no es un asesino en serie. Claro. Digamos, es un asesinato, no digo uno más de tantos en Argentina, pero no tiene características que lo hagan extraordinario. Es una mujer joven que mata a su novio. Claro, hay una premeditación en el acto y se ejecuta y punto. Que también está en duda si hay una premeditación sí, o no, también. ¿no? Entonces, eso generó... Lo que pasa es que Argentina es un país maravilloso por las cosas que genera, ¿no? Se armó toda una cuestión mediática brutal, a tal punto que hasta psicólogos mediáticos terminaron haciendo las pericias. Claro, lo que Gente pasa... que se ofrece, perdón, gente que se ofrece para hacer pericias, para defender a sus... una cosa que llama mucho la atención. A mí lo que me pareció interesante del caso de Nair Galarza, y lo trabajo ahí, y de repente alguno, si lo lee, lo comparte o no, es que Nair Galarza no aparece. O sea, la persona Nair Galarza, el sujeto, no aparece en ningún lado. Está tan mediatizado el caso que se pierde el protagonista. Eso es lo que me pareció interesante del caso. Y también lo llamativo es que ella representa lo contrario a lo que uno imagina cuando habla de asesinos fuertes, ¿no? Es mujer, joven, con aspecto angelical. Eso también supongo que genera cierto atractivo, porque es como el antítesis de lo que uno se imagina en ese lugar. Sí, y yo creo que hay algo ahí que es muy interesante, ¿no? Justamente como ella es muy enigmática, porque no se sabe por qué se hizo eso, porque ella no lo puede explicar tampoco, yo ahí planteo su estructura de personalidad, eso también generó una ausencia de sentido, que lo que hizo fue inyectarle sentido por el lado de los medios. Entonces armaron una ficción tan grande que eso incidió directamente en la justicia. Eso es lo que me parece increíble, ¿no? Absolutamente estridente. Cómo lo mediático, que es lo que nos está pasando en la actualidad, puede influir tanto en las decisiones judiciales, ¿no? Ahora, Jorge, en lo que estás diciendo, se puede inferir que además del entorno familiar, además de los aspectos que tienen que ver con la vida cotidiana de ese asesino o asesina, influimos todos como sociedad. Es decir, en este corte que estás realizando, hablando de lo que, por ejemplo, vemos muy comúnmente que sucede en la Argentina, una mediatización de casos policiales que llevan a que la sociedad intervenga, la influencia de las redes sociales, trayéndote al Uruguay, que en ese sentido parecería tener diferencias, ¿no?, con la República Argentina. ¿Terminamos entonces como sociedad influyendo también en las actitudes, en las actividades y hasta en la decisión que un asesino puede tomar para determinadas cosas? Esto lo apunto a lo siguiente. Yo creo que depende mucho, es una percepción que tengo, de cómo una persona que puede tener las condicionantes para terminar siendo un asesino
ve que puede llegar a ser tratado por la sociedad. Y de alguna manera podemos incidir en la decisión o no de que esa persona termine cometiendo esos delitos. Absolutamente así. Absolutamente Lo que nos hace así. tremendamente responsables. A ver, digamos, cualquier persona en sus síntomas o en sus delirios, por ejemplo, en el caso que sean psicosis, está influido por lo cotidiano, lo que vivimos diariamente. O sea, ningún esquizofrénico hoy va a delirar con Napoleón. ¿Por qué? Porque no es algo que atraviese la sociedad actual, pero sí va a delirar con otras cosas mucho más actuales. No es casual que los asesinos en serie, los asesinos en masa, que son bastante más complejos, digamos, sean un fenómeno de esta época, que se ha multiplicado en el tiempo y se empieza a replicar en todos los países del mundo. Asesinos en serie que a veces hasta avisan de lo que van a hacer, lo comentan y hasta lo van filmando en tiempo real lo transmiten, y lo exacto, muestran. claro. Entonces, indudablemente es una sociedad donde se alimenta de lo que se vive, de lo que se ve, la subjetividad tiene que ver con eso. Hoy, por algo yo digo, no es casual que las series más vistas en el mundo sean las de narcos y las de asesinos y la cuestión criminológica. Eso se toma, no quiere decir que sea absolutamente excluyente, pero es una variable importante para pensar estas cosas. Jorge, vos trabajaste en ámbitos complejos como el penal de Libertad, como el ex Comcar, y de hecho cara a cara con, no sé si asesinos seriales, pero personas que cometieron atrocidades. ¿Son recuperables? Sí, trabajé muchos años y creo que parte de eso tiene que ver con que terminé escribiendo un libro sobre esto que parece tan terrible, ¿no? Pero digo, habla de la ¿estas mentes crueldad. se pueden recuperar? La mayoría no. La mayoría. La mayoría no. O sea, quien está muy jugado en esto que hace, en su monstruosidad, hablo básicamente a nivel de la perversión, es muy difícil que sea recuperable. Algunos sujetos psicóticos, por ejemplo, hay un caso ahí que es interesante que se llama El hijo de Sam. El hijo de Sam era un asesino en serie de la década del 70 en Nueva York que le hablaban los perros. O sea, era un delirio donde él había montado toda una cuestión delirante donde era hablado por los perros. Eso, con tratamiento y con medicación, seguramente se pueda ayudar. Me da un poco de miedo charlar contigo y estas respuestas porque en realidad digo, son tipos normales que andan en la calle y que nos cruzamos en la vereda todos los días hasta que llega un momento que hacen el clic, ¿no? Bueno, de hecho son los nuevos monstruos, se dice, ¿no? Lo que antes era Frankenstein, los vampiros, hoy tienen apariencia normal. Por eso generan tanto horror y tanta fascinación, porque pueden estar a la vuelta de la esquina. De hecho, cualquiera de estos asesinos en serie que están en el libro eran personas que uno podía pensar normales. Albert Fish, que seguramente sea el más terrible de todos. Era un buen vecino. Era un buen vecino, decían, pero este viejito es buenísimo. Y era un tipo absolutamente terrorífico. O sea que están ahí, pueden estar ahí. En el libro también incluís un análisis de la película El Guasón, ¿no? Sí. Y agrego eso. Qué fenómeno, ¿no? Qué fenómeno, además, lo del Qué Guasón, fenómeno, ¿no? y qué impacto tuvo la película como radiografía de lo que puede llegar a pasar. Así como no son recuperables, ¿son evitables? Y ahí lo engancho con la película El Guasón, ¿no? Porque son una cantidad de vicisitudes sociales que vive la persona que le despiertan eso. El Guasón es una película interesante, es una película que de repente hace 10 años no tenía el éxito que tiene ahora. Ahora la gente lo mira con una mirada más de indignación en el sentido como un sujeto abandonado, ubicado como sujeto de desecho, abandonado por el Estado en su momento, con una historia terrible, puede terminar convirtiéndose en el Guasón, un personaje terrible si los hay. ¿Se puede evitar? Y no. ¿Se puede evitar el delirio de una persona, una descompensación psicótica? No. No. Podemos después tener algunas herramientas para que no se vuelva a producir de repente. Pero al principio es difícil. Es más, hay sujetos que lo van advirtiendo y uno no lo ve. ¿No? Uno no lo ve venir y sin embargo pasa. Entonces, es difícil. Pasa que estamos en un tiempo donde la violencia... Siempre hubo violencia en la historia y crueldad. No es un fenómeno actual, pero sí lo que es más actual es que es un fenómeno que no tiene ningún límite, se escapa por cualquier lado, entonces está mucho más presente. Claro, tal vez el trabajo o esta reedición justifica mucho más hoy que hace 11 años atrás cuando lo hiciste, ¿no? Yo creo que hoy es más actual, increíblemente es más actual. ¿Cambiaste algún aspecto de alguno de los casos que ya se habían publicado en la primera edición? No, pequeñas correcciones en algunos, básicamente son los mismos, y después sí 4 casos nuevos, que uno es el Guasón, otro es Nail Galarza, después hay otro asesino en serie, y hay un caso que para mí fue formidable, que se hizo una película que se llama Criaturas Celestiales, de Peter Jackson, el mismo director del Señor de los Anillos,
que él era un niño y vivió un acontecimiento en Nueva Zelanda terrible, que fueron 2 adolescentes que mataron a la madre de una de ellas, y él quedó tan atrapado en esa historia que terminó haciendo una película, y es muy interesante el caso para ver cómo 2 adolescentes también, por determinadas circunstancias, pueden explotar y hacer cosas terribles. Sí, hay referencias a películas actuales, pero también, mientras Jorge iba hablando, yo recordaba ya hace casi 30 años atrás, porque es de principios de la década del 90, la película de Michael Douglas, Un día de furia, que nos muestra a un hombre viviendo en una gran ciudad, sometido a determinado tipo de presiones. Recuerdo haberla visto en cine en aquel momento y de alguna manera sentirse Hablando de fantasías, muchos de nosotros habremos fantaseado con alguna escena de Ahí está. algún día de nuestra vida, ¿no? Algún día fuimos parte de Un día de Bueno, furia, ¿no? Eso es lo interesante, cómo uno puede como imaginar la escena, pero obviamente no la lleva a cabo. Exactamente. Hay otros que dan ese paso. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias un placer. a ustedes. Realmente hemos dialogado con Jorge Bafico, autor del Origen de la Monstruosidad, aquí en la mañana de Arriba Gente.